A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Una célula, una parte de tu cuerpo tan pequeñita que solo puede ser vista con un microscopio. Dentro de la célula están los cromosomas, que son aún más chiquitos. Bueno, pues el cromosoma es lo que dice cómo vamos a ser, nuestro color de ojos, el tipo de cabello, si seremos niños o niñas, todas las cosas con las que nacemos y que no podemos cambiar. En total, tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá. Pero a veces se da un cromosoma de más. Entonces, el bebé nace con 47 cromosomas. A esta condición se le llama síndrome de Down. Los doctores no saben por qué pasa. Simplemente así es y no se puede cambiar. En el mundo, nacen más de 3,000 bebés con síndrome de Down al año. Y ellos, al igual que tú, son parte de una familia. Tienen hermanos, papás, tíos y abuelos. Y hacen lo mismo que tú. Van a la escuela, a fiestas, al parque, hacen deporte y tienen amigos. Y cuando crecen, también tienen un empleo, una familia y pueden vivir una vida feliz, igual que tú. El síndrome de Down no es una enfermedad, es algo con lo que naces. No puedes elegir tener síndrome de Down o no, así como no puedes elegir tu color de ojos o tu tipo de cabello. ¿Te das cuenta? Las personas con síndrome de Down son iguales a nosotros. La única diferencia es que ellos necesitan más de tu ayuda. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las personas con síndrome de Down tienen problemas para hablar o escuchar bien. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Como ustedes pudieron observar en el video, el síndrome de Down es una alteración genética que compromete algunos cromosomas y que determina ciertas características tanto físicas como emocionales e intelectivas en las personas que nacen con esta condición. Hoy vamos a hablar qué ocurre con aquellas personas que tienen síndrome de Down cuando crecen. Usualmente siempre hablamos de los niños con síndrome de Down. Hoy queremos hablar qué pasa cuando ellos crecen, qué pasa cuando los niños con síndrome de Down son adultos, son jóvenes, cómo se insertan en el mundo laboral, se insertan en nuestro país realmente. Bienvenidos a esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy, para hablar de este programa, contamos con la presencia del ingeniero Marcelo Méndez. Él es el director de la Fundación Down del Ecuador. Marcelo, gracias por acompañarnos hoy y bienvenido a Psicolife. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Marcelo, igualmente para nosotros. Y sabemos que la Fundación está naciendo y que tú tienes algunas cosas muy interesantes que han motivado justamente la creación de esta fundación en nuestro país. Empecemos hablando un poquito ¿Cómo es de las investigaciones que tú has realizado los datos estadísticos en nuestro país en relación a las personas que tienen síndrome de Down? En el Ecuador existen alrededor de 8,000 personas con síndrome de Down. Son 8,000 personas censadas en el último censo que hizo la Fundación Manuel Espejo. Sin embargo, no todas las personas con síndrome de Down fueron censadas. Este número es mucho mayor a nivel nacional. El Ecuador es el segundo país a nivel mundial que tiene personas con síndrome de Down. El promedio a nivel mundial es por cada 1,000 habitantes, una persona con síndrome de Down. En el Ecuador son 2 personas por síndrome de Down. Y Chile es la excepción. Chile está con 2.4 personas con síndrome de Down por cada 1,000.
Los datos que tú nos dices son realmente datos que deberían preocupar a todo lo que es el sistema de salud pública en nuestro país, pero nos dabas un dato también bien interesante cuando conversábamos justamente antes sobre el tema, y era el hecho de que, bueno, usualmente el síndrome de Down está asociada a personas que tienen más de 35 años, pero nos decías que en nuestro país la realidad es diferente, más bien el rango se va hacia abajo, hacia personas muy jóvenes. Hacia madres muy jóvenes y hacia parejas muy jóvenes. Chile, con 2.4 personas por cada 1000, es el país que más personas a nivel mundial tiene con síndrome de Down. Pero es por un tema de edad de las madres, ¿sí? En el Ecuador sucede todo lo contrario. Estamos hablando de 2 personas por cada 1000 habitantes que tienen síndrome de Down, pero son madres muy jóvenes, menores a 28 años. Eso está demostrado estadísticamente en la información que tiene el Ministerio de Salud Pública. Eso nos da cuenta entonces de que no es necesariamente una alteración en nuestro país, sobre todo de personas que tienen una edad mayor, que son adultas ya. ¿Qué pasa en las personas jóvenes? ¿Cómo impacta el hecho de recibir la noticia que tienen un niño Down? Es fuerte, realmente es realmente muy muy fuerte, muy doloroso el recibir una noticia sin el acompañamiento adecuado. Las provincias en Ecuador que más niños con síndrome de Down o más personas con síndrome de Down tienen es Santo Domingo y Manabí. Las provincias que menos tienen es, por ejemplo, Carchi e Imbabura, menor síndrome de Down. Pero volviendo a la pregunta, es realmente muy doloroso el recibir una noticia en la que te dicen que tu hijo tiene síndrome de Down sin el acompañamiento adecuado. Nuestro país, nuestros profesionales, nuestros médicos no están preparados para dar ese tipo de información, y no existe ninguna organización que te abra las puertas para recibir al niño o a la niña que tiene síndrome de Down. Marcelo, la ilusión de todo padre siempre, ver que su niño nazca bien. Tú eres un papá de una niña con síndrome de Down, y justamente eso es lo que te motivó el empezar a formar esta fundación, y por eso te hemos invitado también, porque usualmente es de los padres de quienes tienen que vivir experiencias duras, de quienes nacen las mejores propuestas en estos ámbitos. Y cuando conversábamos también tú nos decías, como papá yo te decía, uno está ilusionado siempre por el niño que va a venir, pero de pronto ese niño viene y no viene con la noticia de que todo está bien, sino sabe que su niño tiene, o su nena en este caso, tiene síndrome de Down. Tienes que enfrentar un duelo, te decía yo, de tener que entender que no es el niño perfecto, entre comillas, que uno esperaba, pero está ahí un niño que demanda de tu amor, que demanda de tu atención y de muchos más cuidados posiblemente. Sí, justamente eso nos sucedió a nosotros como jóvenes, ¿no? Tenía alrededor de 25 años cuando nació mi hija, y no supieron los médicos, los profesionales, darme esa noticia de, ¿sabe qué, señor Méndez? Su hijo tiene o su hija tiene síndrome de Down. No sabíamos que era eso. Y de la alegría, de la emoción, de esa paternidad que estaba allí, vino enseguida un duelo. Un duelo, y se nos acabó el mundo. Recuerdo que con la madre de Micaela nos dimos un abrazo, como que algo terrible nos había llegado en la vida. Es porque no sabíamos cómo manejar. No hubo ninguna institución, no hubo un médico, ningún profesional, ninguna fundación, ninguna organización, ninguna persona que nos diga, ¿saben qué? Felicidades, tienen un niño con síndrome de Down, y estas son las características, estas son sus posibilidades, esto pueden lograr hacer ellos, ¿no? No teníamos esa luz en ese momento. Y nadie les dijo tampoco, de hecho, necesitan un acompañamiento psicológico en psicoeducación para que conozcan qué es el síndrome de Down, cuáles son las características de los niños, porque claro, mientras tú no lo vives, no tienes por qué conocer definitivamente. Claro. No hay eso, y viene la carga por otro lado de, toca ser papá, y empiezan a ser papá y mamá como puedan, en definitiva. Tenemos que ser padres de una niña que nació prematura, de una niña que tuvo algunas complicaciones estomacales, problemas del corazón, que vienen asociados con el tema del síndrome de Down. Y manejar todo eso sin la información adecuada, sin el apoyo psicológico adecuado, se desborda. Fue realmente para nosotros muy muy triste, muy penoso el poder manejar toda esa situación. Además, el tema de la juventud también de la edad también influyó bastante, ¿no? Nuestras familias nos apoyaron 100% en
en este nuevo hogar que se estaba formando. Sin embargo, no tuvimos esa preparación de cómo manejar el síndrome de Down. Y Marcelo, pasa esa avalancha porque yo creo que debe ser como un tsunami, ¿no es cierto? Ajá. Llega, te lleva todo, pero después queda todo un poco de sobrevivientes ahí, sí. Desordenado. Y bueno, y ahora tienes que empezar a salir. Y los niños, y justamente lo que habíamos nosotros conversado antes de la entrevista era, estos niños van creciendo. Antes se esperaba, o la expectativa de vida en general de las personas con algún tipo de discapacidad no era muy amplia, y con los chicos con síndrome de Down de pronto alrededor de los 30, 40 años era como el tope máximo. Uh-huh. Pero la medicina ha avanzado, la calidad de vida también de ellos es mucho mejor que antes, y eso implica que su expectativa de vida va creciendo cada vez más. ¿Qué pasa con ustedes como familias cuando ese niño deja de ser el niño y empieza a convertirse en un adolescente, va a convertirse después en un adulto? ¿Qué pasa con ellos? Porque las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y más aún los chicos con síndrome de Down, no son niños eternos, no van a ser niños eternos. Es interesante la pregunta, porque todo el mundo interpreta el síndrome de Down como los angelitos, y no son ningunos angelitos. Tienen también sus momentos buenos, sus momentos malos, tienen su personalidad, tienen sus alegrías, sus emociones, sus tristezas, y eso lo van aflorando el momento que van creciendo. Cuando llegan a una adolescencia sale su carácter, sale su bondad, sale su compasión, y también sale, como cualquier otra persona sale también su egoísmo, su parte de individualismo, ¿no? Todas las personas somos así, todo el ser humano es así, y los niños con síndrome de Down también lo son. El tema es que no hay en el país una organización que se preocupe por la juventud, la madurez, la adultez y la vejez de las personas con síndrome de Down. Como comentábamos tras cámara, ¿qué pasa cuando los padres fallecen de las personas con síndrome de Down? Los niños con síndrome de Down, cuando llegan a tener, son adultos y llegan a tener 70, 80 años, que ahora sí lo pueden tener por una mejor calidad de vida, por medicación, etc., se van a quedar sin padres. Y ellos deben ser completamente independientes para que puedan desarrollar una vida independiente de los padres, independiente de la familia, y puedan ser independientes inclusive económicamente. Aquí en el país no hay 100% una inclusión, ni escolar, ni social, ni cultural, ni deportiva, y no se diga laboral. No existe esta inclusión para las personas con discapacidad. Tú topaste un tema en este momento, Marcelo, muy interesante, y es el hecho de la sociedad. Porque si bien es cierto, aparentemente la inclusión se da, las leyes están ahí, tanto en el nivel educativo, en el sistema educativo está la ley para la inclusión, en el sistema laboral también, en teoría, las empresas que tienen un cierto número o que sobrepasan un cierto número de empleados deben incluir a personas con algún tipo de discapacidad. Legislativamente está todo, pero ya en la realidad no se vive necesariamente eso siempre. No, la ley es una cosa, pero la actitud de las personas quienes ejercen la ley es otra. Que la sociedad es quien ejerce y respeta las leyes. La sociedad no tiene una actitud proactiva con las personas con discapacidad. La sociedad todavía tiene ciertos paradigmas, ciertos complejos, como comentábamos, religiosos, sociales, culturales, creencias. Como comentábamos hace un momento, es un ángel el que te ha venido. No, es una persona normal. Es un hijo normal, es uno más del hogar. O el hecho de que tú tienes que ser un papá o una mamá muy especiales para poder tener ese niño especial. O ustedes son especiales y por eso Dios les bendice con un niño especial. No, es otro niño más dentro del hogar. Y asimismo debe ser visto por la sociedad. Es otra persona más dentro de la sociedad. Y necesita y se merece las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Eso que tú nos dices, es un niño más dentro de nuestra familia, implica que tiene las mismas necesidades, los mismos berrinches en ciertos momentos, que no necesita ser tratado de una forma diferente. A ver, cuidado sí en un momento determinado, más atención, más estimulación en otros periodos de su tiempo, pero sí, mientras va creciendo, la misma dinámica que forma las familias, ¿no? La dinámica de los encuentros, de los desencuentros, de las reglas, de los límites, y eso también muchas veces la sociedad no lo entiende. Sí, la sociedad debe entender que las personas con síndrome de Down son un integrante más dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura, y para ello necesitan respeto, necesitan ser valorados, necesitan tener oportunidades, ¿sí? Y lo que tú decías, tienen
las mismas características emocionales de cualquier otro ser humano. No nos diferencia absolutamente nada con las personas que tienen síndrome de Down. Lo que diferencia tal vez es un poco la forma de aprender, que ellos necesitan un poco más de tiempo, un poco más de paciencia, pero llegan a hacer exactamente las mismas actividades que cualquier otro niño. Marcelo, entonces en ese sentido es importante ir rompiendo mitos que se tiene a veces en relación a las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, que su capacidad intelectiva es muy, muy limitada, o que tal vez son solamente muy cariñosos, o que la sexualidad de ellos está muy exacerbada, o que solo pueden hacer ciertas cosas muy manuales o muy operativas en un momento determinado, porque tenemos experiencia de las vivencias de otros países que están mucho más avanzados en temas de educación especial en relación a personas con síndrome de Down que están en cargos, que están estudiando la universidad, que están inmersos en un mundo laboral no solamente operario, sino en un mundo laboral mucho más activo en relación a sus capacidades. En España hay una chica con síndrome de Down que forma parte del Congreso. En Perú, en el mes de enero, es un chico peruano. En el mes de enero de este año participó en el rally más fuerte del mundo, en el rally de Dakar. Una persona con síndrome de Down manejando y siendo copiloto también de un carro de esas capacidades en el rally de Dakar. ¿Sí? Estamos hablando de que con la preparación adecuada pueden llegar a ser excelentes profesionales. Recuerdo que un doctor de mi hija hace algunos años me comentó: yo no puedo ser médico en Estados Unidos, pero hay un médico con síndrome de Down en Estados Unidos. ¿Pueden las personas con síndrome de Down, con la ayuda y el apoyo necesario, ser grandes y excelentes profesionales en cualquier rama? Eso nos da cuenta, y lo que tú decías, con la preparación adecuada y con la intervención oportuna adecuada. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, su cerebro de pronto en un momento determinado nació con ciertas condiciones, pero si la estimulación ambiental es lo suficientemente buena, intensa y fuerte, esa plasticidad cerebral va a superar esas limitaciones y va a poder ir avanzando y teniendo una vida no me gusta usar la palabra normal, pero muchas regular. veces se dice una vida igual que el resto de personas, ¿no? Ajá. Yo digo, el cerebro de las personas con síndrome de Down tuvo 9 meses para desarrollarse dentro del vientre. Y yo digo que tienen 80, 70, 90 años para poderlo explotar al máximo, darle toda la motivación, toda la intervención, como tú mencionabas, todas esas motivaciones, esas ayudas que necesitan las personas con síndrome de Down. Y aquí en el país no tenemos quien vele por las personas adultas con síndrome de Down, por las personas jóvenes con síndrome de Down. Todo el mundo se ha enfocado en los niños con síndrome de Down porque son la parte comercial del síndrome de Down. ¿Sí? Son la parte comercial, la parte de las caritas felices, de los angelitos. Pero cuando crecen, ¿qué pasa con ellos? ¿Son laboralmente aceptados? ¿Son aceptados por la sociedad? ¿Culturalmente son aceptados? ¿Deportivamente son aceptados? ¿Son independientes? ¿Empiezan a ser independientes? Esa es una de las ideas de trabajar también. Sí, yo creería que en el país las personas adultas con síndrome de Down no son independientes. En lo absoluto. Porque no han tenido una preparación para desarrollarse en su adultez con independencia. ¿Sí? Estamos hablando de, por ejemplo, algo tan sencillo como prender la estufa, como prender el microondas, ¿sí? Como prender una lavadora de ropa. Entonces, las personas adultas con síndrome de Down, la gran mayoría, por no decir casi todos, no pueden desempeñar esa independencia que necesitan como ser humano. Y ¿hacia dónde va dirigida o cómo debería dirigirse justamente ese trabajo de formación de la autonomía y de la independencia para la vida adulta? Yo digo que todo nace del hogar. Y el hogar necesita ciertos apoyos externos. En este caso, la Fundación Down del Ecuador lo que pretende es apoyar a las personas, a las familias, al núcleo familiar, para que sus hijos puedan desarrollar todas estas capacidades que les permitan ser independientes. Eso implica un proceso de psicoeducación, ¿verdad? Que Exacto. parte desde el momento, como tú decías, en que los padres reciben la noticia de que tienen un niño Down. Es un cambio de chip, un cambio de mentalidad, esta psicoeducación que tú lo comentas, no solamente de los padres, sino de todo el entorno familiar.
sí, de todo el entorno familiar, y lo que pretende la fundación es que este cambio de chip no solamente sea de la familia, sino sea también de la sociedad. Partimos de ahí y empezamos luego a trabajar con los chicos ya como tal. Como tú decías, tal vez la población infantil de los niños Down está relativamente bien atendida, podríamos decir, de alguna manera. Pero después del trabajo de la fundación se encaminaría justamente a receptar a estos jóvenes para empezar a trabajar justamente en los procesos de autonomía y de orientación vocacional y profesional. Exacto. Necesitamos nosotros que las personas con síndrome de Down encuentren esa vocación, en qué son aptos, en qué podrían ser independientes y empiecen a generar sus propios ingresos, que también es motivante tener su propio empleo, tener su propio salario, también es un punto motivacional muy importante para las personas. A una persona normal le motiva a recibir su cheque a fin de mes, ¿sí? A una persona regular a fin de mes, a una persona con síndrome de Down es una emoción a explotar al recibir su cheque a fin de mes. Y eso implica, como tú bien decías, el que pueda ser independiente después, que pueda, de pronto, claro, nuestra sociedad, ni siquiera con las personas, pensemos los hijos, ¿no es cierto? Los hijos solteros que muchas veces prolongan la estadía en la casa de papás hasta los 30, 40, cuando no se desprenden. Con los chicos con síndrome de Down más todavía, es como que no se visualiza el que ellos puedan vivir en un apartamento solos, generar los ingresos, como tú decías, sino siempre depender de la familia ampliada. Yo creo que ese vínculo, ese cordón que existe con los padres, con la familia, con el síndrome de Down se fortalece, pero de una manera negativa. Lo que nosotros buscamos es romper ese vínculo que hay lo antes posible para que los niños puedan ser independientes, ¿sí? Y esa independencia se logra también con apoyo en las escuelas, que vaya un tutor, un profesor sombra, ¿sí? Un apoyo, igual en el trabajo, que puedan los chicos desenvolverse laboralmente con un apoyo laboral. No existe en el país una empresa, una organización, una fundación, ni el Estado, que apoye a las personas ya adultas que tienen un trabajo con un apoyo, con un seguimiento en el tema laboral. No hay. Las personas con síndrome de Down, al igual que otras personas, necesitan de un apoyo, de un refuerzo en sus temas laborales. Las personas con síndrome de Down no tienen ese apoyo, ni siquiera tienen la opción, en muchos casos, de encontrar un trabajo. Peor de tener un trabajo y encima un apoyo para el trabajo, ¿no? Entonces, eso también es uno de los ejes de la fundación, lograr esa independencia y conseguir ese apoyo para las personas. Nos hablabas, Marcelo, de experiencias en otros países como en España, por ejemplo, como un referente, en donde, nos decías tú, existen edificios en los cuales los chicos con síndrome de Down viven, como en una comunidad, puede ser, donde ellos se apoyan y se acompañan mutuamente, pero son autónomos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Llamemos un condominio, para trasladarlo a nuestra realidad. Un condominio, ¿ya? En el cual todos son vecinos. Todos tienen obligaciones y responsabilidades de sacar la basura a tiempo, de cocinar, de levantarse temprano, de hacer su desayuno, de asearse y de salir al trabajo, como cualquier otra persona, como tú lo hiciste hoy en la mañana. Estos centros de apoyo existen en España, y lo que queremos es a un futuro traerlos acá a Ecuador, ¿sí? Que las personas puedan desenvolverse independientemente en estos conjuntos de departamentos, en estos condominios, ¿sí? Para darles el primer paso a esa independencia, que puedan planchar, cocinar, ser completamente independientes, claro, con ayuda, ¿sí? Con ayuda externa, con la asistencia necesaria, ¿sí? Para que luego puedan ser completamente independientes. Estos sitios que tú nos dices, está bien, ¿no es cierto? Es el primer paso de la independencia, pero a la vez es importante también porque dentro de las familias se va quitando esa carga que muchas veces asumen, por ejemplo, los hermanos. Así es. Que los padres les dicen, bueno, tu hermano o tu hermana nació con síndrome de Down y ahora si nosotros faltamos, tú tienes que ser el responsable y sí, tienes que ser cargo de... Hay un dicho que últimamente me comentaron, que dice, ni con plata, peor sin plata. Es sumamente complicado porque los hermanos de buen corazón sí pueden recibirle a su hermano con síndrome de Down, pero también está la otra parte de la familia, los esposos, las esposas, y se vuelve un caos y un problema. Y no es justo tampoco que ellos tengan que asumir esa responsabilidad.
Marcelo, qué interesante todo lo que hemos conversado ahora. Es interesante, queridos amigos, entender que el síndrome de Down es una condición más en la vida de las personas. Que las personas con síndrome de Down de este siglo, del siglo XXI, no son iguales a las personas con síndrome de Down del siglo XIX, del siglo XX, en donde posiblemente muchas limitaciones se encontraba para que ellas puedan desarrollarse mejor. Hoy estamos ante una nueva generación en términos generales de todas las personas, pero más aún de estas personas que requieren una atención diferente, pero una atención centrada más en la paciencia, en la tolerancia, en la sensibilización de la sociedad. Fundaciones como estas, como la Fundación Down del Ecuador, están dando los pasos para poder pensar más allá para dejar solamente el mito de que los niños con síndrome de Down van a ser siempre eternos niños. Pensemos en ellos como adultos, pensemos en ellos como personas que pueden integrarse a un trabajo con el resto de la sociedad. Una adecuada psicoeducación en este sentido, un adecuado acompañamiento a las familias y a ellos también potenciará y permitirá que estos cambios se den de la mejor manera. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Los esperamos en una próxima ocasión. Sigan enviándonos sus comentarios, sus sugerencias respecto a los programas. Acompáñenos también a través de las redes sociales, a través de Facebook, por medio de la página SEADI Psicología y también a través de YouTube Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,